Diciembre me gustó para que te vayas, dice la canción, y esa puede ser la definición en el imaginario de no poca gente en estos momentos en el estado de Puebla, cuando sugieren, vaticinan y especulan sobre las modificaciones a la estructura del gobierno del estado que encabeza el mandatario Alejandro Armenta. Ya en la Secretaría de Finanzas, en la Secretaría de Educación, en la Secretaría de Gobernación. Lo cierto es que ya ha habido modificaciones de mandos medios que sugiere que será la primera parte de cómo quedará definido el equipo de trabajo del mandatario poblano cuando comience el segundo año de mandato constitucional, que comienza el próximo 15 de diciembre. Hay algunos perfiles, incluso algunos de ellos que no han sido propiamente puros de la Cuarta Transformación y ni siquiera afines a los movimientos de izquierda, sino al contrario. Integrantes conspicuos de otras fuerzas políticas que han recibido invitaciones para incorporarse en distintos encargos en el gabinete del gobernador Armenta. Lo cierto es que es solamente pura especulación y de eso vivimos todos los días, no solamente en las mesas de café, en los corrillos políticos y en las oficinas gubernamentales. Esto está por comenzar a hervir, la presión está a todo lo que da. Puede usted cruzar apuestas, sacar las palomitas del horno, sentarse a observar la manera de cómo en algunas instancias de poder habrá periodos de turbulencia por los reacomodos que ya están a la vuelta de la esquina. Sentémonos pacientes a observar la escena pública. Está usted en Destrozando la Noticia. Vamos a comenzar. Cadena IN presenta Destrozando la Noticia con Fernando Maldonado, la revista que recoge, analiza y presenta los fenómenos que sorprenden, impactan e interesan a la sociedad. En la 90.7 en las redes o en demanda. Quédese con Maldonado. Muchísimas gracias que nos acompañen esta mitad de semana. Estamos comenzando el mes de octubre, el último trimestre de este 2025, cargados de información, de acontecimientos en la escena pública, en la escena política y la escena social. Uno de ellos, sin duda, es las afectaciones que comienzan a observarse no solamente en las serranías, sino también en ciudades medias y pequeñas, derivado de las intensas lluvias que hemos registrado en las últimas horas. Si usted nos observa a través de las redes sociales, verá el socavón que se formó en una junta auxiliar aquí en la capital poblana, en donde podría caber un camión. Esto fue lo que se vio el día de ayer ahí en la Junta Auxiliar Ignacio Romero Vargas, que está muy cerca de la capital, muy cerca del centro histórico. Bueno, pues eso ocurrió allí. Ya podrá imaginarse el reto que tienen las autoridades estatales y municipales para cumplir con el compromiso de pavimentar, de resolver los problemas de los pavimentos deteriorados que ha producido una cantidad, no es una exageración decir que es un sinfín de baches, porque han hablado de 300,000, lo cierto es que nadie tiene un censo preciso de la cantidad de hoyos que cubren todas las calles, los grandes bulevares, las avenidas medias y las pequeñas calles, no solamente en las colonias, fraccionamientos, sino en las unidades habitacionales de corte popular. Así es que la imagen de este socavón en la Junta Auxiliar de Ignacio Romero Vargas es ilustrativo de lo que se está viviendo todos los días y que afecta, como lo hemos dicho, no solamente a quienes poseen un vehículo, lo cual ya habla de una clase media alta, sino de los propietarios de las pequeñas camionetas que se sirven para comerciar todos los días. Le pega a todos los estratos sociales y, como lo dijo en alguna ocasión el gobernador Alejandro Armenta, hay que solidarizarse con quienes todos los días padecen el agotamiento de los pavimentos, que no es responsabilidad de este gobierno ni del anterior, sino de una ausencia constante sistemática de mantenimiento de las calles grandes, medianas y pequeñas, y de ahí sí, pues todos somos responsables. Bueno, vamos a darle la vuelta a la página porque fíjese que hoy, precisamente hoy, se cumple el primer año de la llegada al poder de la mujer que hoy despacha en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum, quien para mayores datos viene de la izquierda ilustrada, de la izquierda universitaria. Ha sido investigadora, profesora
desde luego estudiante e integrante de los movimientos estudiantiles de la Universidad Nacional Autónoma de México. Lo cierto es que era difícil y casi impensable, primero, que llegara a la izquierda al poder y segundo, que como parte de la continuación de esta visión de política, llegara a la presidencia una mujer. Hoy la tenemos en el cargo, tiene altísimos niveles de aprobación de más del 70%, algunas mediciones la ubican en 80%, y para hablar de este hecho político inédito en la historia de nuestro país, me acompaña Agustín Guerrero, que ha sido participante, artífice del crecimiento de la izquierda en este país desde que, Agustín, primero que nada, muy buenos días. Buenos días, Fernando, buenos días al auditorio. Tú, Agustín, comenzaste desde hace muchos años en los movimientos de izquierda en este país. ¿Cuándo comenzaste? En 1975, justamente un 14 de octubre de ese año, fui electo representante estudiantil. Acércate un poco más al micrófono. Fui electo representante al Consejo General de Representantes del CCH Sur, que fue la escuela donde yo inicié mi bachillerato. El Colegio de Ciencias Humanidades. El Colegio de Ciencias Humanidades en 1975. Y a partir de ese momento inicié mi militancia política hasta el día de hoy. Entonces, este mes voy a cumplir 50 años ya de militante político. ¿Cuántas cosas tuvieron que suceder, Agustín, para que se viera materializado el sueño de quienes desde la izquierda trabajaron para conquistar el poder? Pues muchas cosas. Mira, primero... hay que decir que mañana se cumple un aniversario más de la matanza de 1968. Así es. De alguna manera, nuestra generación es heredera del 2 de octubre. La generación que hoy gobierna el país, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, pues éramos niños, tendríamos 7, 8 años cuando sucede lo del 68, y somos herederos de toda esa cultura de transformación, de luchas democráticas, de cambios que se impulsaron desde la izquierda, en un contexto donde de la década de los 70s, pues es una década en la cual una buena parte de la generación que participó en el 68, al ver cerrados los cauces democráticos, toma la opción de la vía de las armas. Son las guerrillas en nuestro país, hay muchísimas guerrillas. Liga Comunista 23 de septiembre y algunas más. ¿No? Todo eso lo documentó muy bien Carlos Montemayor en varios de sus libros, y eso llevó a crear una izquierda que no creía en las instituciones, que no creía en la legalidad, porque no había causas. Ni en el voto como instrumento de lucha. Era una farsa electoral. Eran años en los que el PRI organizaba las elecciones a través de la Secretaría de Gobernación. El secretario de Gobernación era el presidente del Consejo Electoral en aquel tiempo. Entonces, pues tenían todo, tenían al árbitro, tenían las reglas, tenían la cancha. Entonces, había una idea de que el PRI era invencible, de que el PRI tenía el control de todo, y efectivamente eso ocurrió. Entonces, en esos años se dan luchas heroicas, en los 70s de trabajadores de Euskadi, del sindicalismo universitario. Ciudad Madera, por ejemplo, en Chihuahua. Ese es en los 60s, en 65 son las consecuencias de esa guerra, de ese intento de la toma del cuartel de Madera, las guerrillas de los años 70. Es una izquierda que transita entre la clandestinidad y la semiclandestinidad, fuera del marco legal, hasta 1977, que Jesús Reyes Heroles, secretario de Gobernación en ese momento de José López Portillo, plantea una reforma política para abrir una brecha de participación a la izquierda particularmente. Entonces, por primera vez se ve una fisura. Por primera vez se abre la Cámara de Diputados a la oposición, porque hasta 1977 solamente había 300 distritos electorales y eran diputados de mayoría y todos los ganaba el PRI. Con esa reforma se abren 100 diputados pluris que tienen una característica, solamente son para la oposición. Ahí no participa el partido oficial, solamente son 100 diputaciones para la oposición de manera proporcional. Y nada más que se le pasó un detalle a Reyes Heroles, quitar un artículo que ponía los requisitos para ser candidato a diputado era no haber sido sentenciado por ningún delito en nuestro país. Y resulta que todos los líderes de izquierda venían de Lecumberri, todos, Eberto Castillo, Valentín Campa, Demetrio Vallejo, Luis Cervantes Cabeza de Vaca, Raúl Álvarez Garín, o sea, todos habían estado ahí, y entonces
pues no podían ser candidatos. O sea, la izquierda, en la primera elección que se hace en 1982, resulta que no hay posibilidades de participar porque no cumplían. Había un candado que les impedía llegar. Tenemos que hacer una pausa en esta conversación, Agustín, si me permites, y regresamos a Destrozando la Noticia. Regresamos en un momento más. Destrozando la Noticia con Maldonado. Está usted en Destrozando la Noticia con Maldonado. Los números en cabina son 22 12 64 20 31. WhatsApp 22 25 81 97 76. Regresamos en esta conversación con un testimonio vivo del crecimiento de la izquierda en este país, que hoy despacha en Palacio Nacional en la persona de Claudia Sheinbaum, con Agustín Guerrero, quien ha formado parte muy importante en la construcción junto con otros artífices de lo que hoy se conoce como el Movimiento de Regeneración Nacional, desde sus inicios en la década de los 70s. Me estaba diciendo que por ahí más o menos por esos años, al salir del Colegio de Ciencias y Humanidades, participaste en movimientos no propiamente armados, pero sí semiclandestinos, Agustín. Así es. Así se hacía política. Así se hacía. O sea, como no había cauces legales, pues toda nuestra actividad era clandestina o semiclandestina. Todos teníamos un sobrenombre. En el caso mío, yo me llamaba Julián en honor a un anarquista de la Guerra Civil Española, Julián Grimao, que es asesinado en la Guerra Civil Española, un destacado anarquista en aquellos tiempos, y me gustó el nombre de Julián, entonces yo... ¿Asumiste ese nombre? Asumí ese nombre, y todos los compañeros y compañeras teníamos un sobrenombre porque efectivamente había una persecución del Estado mexicano a través de la Dirección Federal de Seguridad, que tenía infiltrados todos los movimientos, las escuelas, las huelgas que había en aquel tiempo, los movimientos campesinos. Había mucha infiltración, era manera de operar. ¿Cuáles eran las actividades que desarrollaba Julián en ese entonces? De propaganda. Nosotros teníamos un periodiquito y entonces íbamos a las fábricas, a los ejidos, a repartir, a hacer asambleas, a informar, ¿no? Entonces llegábamos, estábamos ahí 20 minutos, media hora máximo y vámonos, ¿no? O sea, no te quedabas en un solo lugar. ¿Llegaste a ser perseguido por las autoridades, por las Fuerzas Armadas, por la policía? No, yo creo que no. Yo he buscado si en los archivos ahora que hay, que se han abierto alguna historia, sí hay relatos de las asambleas en las que nosotros participábamos, pero no venía así propiamente el nombre mío ni el sobrenombre. ¿Tu nombre estará en los archivos de Lecumberri?
No, yo no toqué, yo no pisé Lecumberri. Ahí Pero digo, ahora como Archivo General de la Nación hay muchísimos expedientes, hay muchos expedientes y fichas de quienes participaron en esos movimientos. Sí he sabido por otros compañeros que también que hacen historia, que revisan la historia del país, que está documentado las asambleas en las que participamos nosotros en 1976 en la universidad. En ese año se da un movimiento de rechazados. Por primera vez en la historia de México, de aquel tiempo, se hizo un examen de selección para ingresar al bachillerato, a la UNAM. Antes de eso había un pase automático. Tú terminabas la secundaria y entrabas directamente a la prepa o al CCH. En 76 se da el movimiento de rechazados, que es ahí donde participa la presidenta Claudia Sheinbaum. Lo ha dicho ella públicamente. El primer movimiento amplio en el que participamos es ese, el de apoyando a los jóvenes que habían sido... Que era una manifestación de jóvenes rechazados de educación pública. Pues nosotros nomás movimos a toda la escuela. Y que significaba truncar los sueños de esa generación. Sí, claro. Y hubo una solidaridad gigantesca de mi escuela, de mi plantel. Nosotros éramos 10,000 estudiantes. Eran 4 turnos, de 2,500 cada turno. Y un día hicimos una movilización de los 10,000. Salimos todos a acompañar, que eran 1,000 rechazados allí en la escuela, a la coordinación de los SHs. Tomamos la coordinación, nos plantamos ahí 2 días todos los compañeros, y se reconoció los estudios de los muchachos y se les dio inscripción, se les regularizó. Fue la única. Es la primera lucha que consigue un resultado positivo. Una victoria en 76, y ahí participa Claudia, y bueno, hay 1,000 muchachos que habían ¿Tuviste tomado... oportunidad de conocer ahí a Claudia Sheinbaum como activista? Ahí en esa movilización nos conocíamos, ¿no? Todos. Hoy estaba recordando justamente con un compañero, Enrique Álvarez, que también que viene de aquellos años. Hicimos un recuento muy temprano hoy de esas etapas, y bueno, pues, fue una etapa de formación muy, muy rica, porque... Formación política y de conciencia de clase. Formación de la generación, de conciencia de clase, formación teórica también. Es nuestro contacto a los 15 años con Marx. Entonces, imagínate, en alemán, ¿no? Entonces, literalmente en alemán. ¿Cómo definirías a Claudia Sheinbaum en aquel 1976? Ella viene de una familia que tiene una enorme tradición y un enorme reconocimiento en la academia, como bien lo comentas. Su mamá, Ani Pardo, pues es una destacada investigadora, ahora es NI, en fin. Pero ya desde esa época tenían ese vínculo, y ellos participaban muy cercanos a un grupo político que encabezaba Raúl Álvarez Garín, que después se llamó Punto Crítico, que estaba preso en Lecumberri, y él era esposo de Fernanda Campa, también una gran ingeniera muy destacada. ¿Alguna relación con Valentín Campa? Es la hija de Valentín Campa, Fernanda, ya falleció lamentablemente, y ellos eran un núcleo político muy, muy cercanos todos ellos. Entonces, Claudia cuenta que con su mamá, con Ani, iban a visitar a los presos políticos a Lecumberri, ¿no? Particularmente a Raúl Álvarez Garín, y cuando Raúl sale de la cárcel funda una revista que se llama Punto Crítico, que va a ser la guía política de Claudia, con la gente que yo conozco cercana a ella, en su entorno político, se agruparon en torno a Raúl Álvarez Garín, que fue una cosa muy común en los años 70. O sea, cuando salen ellos de la cárcel, toda nuestra generación busca... Lejos de arrinconarse... Buscar seguir haciendo continúan política. En el activismo. Sí, en varios referentes. En el caso mío, por ejemplo, yo me articulo con Eberto Castillo y con Demetrio Vallejo, que también salen de Lecumberri. Ellos hacen otro proyecto político que es el Senado, que va a dar paso al Partido Mexicano de los Trabajadores. Hay otros grupos de compañeros que salen de Lecumberri y van a formar el MAP, el Movimiento de Acción Popular, que es otra expresión en aquel tiempo, y otros que salen así directamente a la guerrilla. Cosa, Agustín, ¿cómo es que se forman todas estas corrientes filosóficas de izquierda, encabezadas por Valentín, por Eberto Castillo, todos estos personajes históricos, con un Estado que perseguía y estigmatizaba a los movimientos progresistas? Bueno, yo creo que hay una conciencia de luchar contra la injusticia. Nuestro país había sufrido pues represiones, los movimientos campesinos particularmente, desde en los años 50 con Rubén Jaramillo. En los años 60 hay un intento de sindicalización democrática con los ferrocarrileros.
los ferrocarrileros en los años 50, pero los médicos. Hay un movimiento muy fuerte de médicos residentes en los años 60 que son reprimidos, todos ellos, ¿no? Y estos movimientos van generando liderazgos políticos. Tú conoces muy bien la historia y de la manera como procesa el poder. ¿No se había dado cuenta este aparato, este partido de Estado, que al reprimir, perseguir y hostigar todas estas manifestaciones populares, lo que estaba haciendo era alimentar un caldo de cultivo que estaba a punto de hacer hervor y producirse lo que ahora vemos? No, yo creo que no fueron conscientes de eso. O sea, no son conscientes de eso, que cuando este movimiento contestatario tiene su punto de mayor ebullición, de mayor crecimiento, que es el momento del 68, la explicación que sale a dar el presidente en aquel momento es que se trata de una conspiración desde el extranjero, una conspiración comunista, ¿no? Cuando la inmensa mayoría de los jóvenes del 68 en su vida habían leído, a Carlos Marx. No se publicaban en México. Había una edición que venía de 1966 de Rosalío Buences, que fue la primera traducción que se hizo del manifiesto del Capital al español, ¿no? En 1966, que además era una pésima traducción. La verdad es que después salió otra, una década después, en siglo XXI. Es que yo conocí esa edición. Sí, era un librote así grueso y todo, bueno, se hizo como se pudo en aquel momento, pero era un libro que no circulaba. Entonces realmente no había un contacto. Entonces cuando el presidente Díaz Ordaz sale a descalificar el movimiento, pues te está mostrando que no entiende lo que está pasando en el país. O sea, que no entiende que ese totalitarismo y ese control cultural que tenía el régimen priista, ¿no? Estaba generando su antítesis sin darse cuenta ellos. O sea, y cuando surge el movimiento popular del 68, lo descalifican, no lo entienden, y en lugar de hacer una apertura, lo que hacen es meter a la cárcel a los muchachos, desaparecerlos, ¿no? Ahí están las fotografías. Mañana se cumple también otro aniversario del 68, del 2 de octubre, y es un momento de un parteaguas. Ahí inicia el México moderno, el México que hoy tenemos de libertades, de participación política, de transición hacia una democracia de a de veras, ¿no? Viene del 68. Nosotros somos herederos del 68. Eso no tengo la menor. Sin embargo, años después conoces a Claudia Sheinbaum desde el activismo en esta movilización en favor de los rechazados del sistema de educación pública, y en algún momento te pasó por la cabeza que esa muchacha delgadita de pelo corto y activista se convertiría en la mujer más poderosa de México. Nunca. Y un referente a nivel mundial. Nunca. Mira, hay una anécdota que luego le he comentado, que es el encuentro de Claudia con Andrés Manuel. Para 1999, ya estamos en proceso electoral en la Ciudad de México. El ingeniero Cárdenas ganó la jefatura de gobierno en 1997. Ahí marcó un hito en la historia. De 3 años, sí, es otro corte histórico. Hay momentos clave, ¿verdad? En la construcción de la historia. Hay momentos claves en la construcción. Y ese es uno. Sí, uno. Ese es uno que es fundamental. Otro que es fundamental es el sismo del 85. Claro. Ahí hay otro parteaguas social fundamental. El 88 es otro parteaguas. El 97. Y para el 2000, nosotros decidimos postular, la izquierda de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador como candidato a la jefatura de gobierno. Él no lo sabe. Lo invitamos, le hacemos unas llamadas. Y él nos plantea, ¿de verdad él no sabía que lo iban a proponer? No lo sabía. Él estaba en Tabasco. Él había terminado la presidencia nacional del PRD en marzo del 99 y se retira a Tabasco. El ingeniero Cárdenas quería que él fuera su coordinador de campaña nacional, ¿no? Que él fuera el coordinador de la campaña a la presidencia de la República. Le hace ese planteamiento. Andrés Manuel dice, voy a ir a consultar a los comités de base de Tabasco, yo no me mando solo, entonces se va todo ese tiempo. Y en ese lapso ocurren muchas cosas. Ocurre la ruptura entre Porfirio Muñoz Ledo y Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Porfirio decide ser candidato a la presidencia por el PAR, ¿no? Nosotros en el diseño que teníamos iba Cárdenas a la presidencia para el 2000 y Porfirio Muñoz Ledo era nuestro candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Darle continuidad ahí con Porfirio. Porfirio dice que no, se pelea con Cárdenas, se va del partido y entonces nos deja sin candidato. Y empezamos a revisar nombres. Eran personajes como Amalia García, como el mismo Pablo Gómez, como Marco Rascón, que era muy conocido en aquel momento, otros como Demetrio Sodi, que se había acercado, en fin, había una baraja de la maestra Ifigenia Martínez, ¿no?
y de todos ellos el que salía mejor evaluado era Andrés Manuel. Pero nosotros estábamos previendo que el candidato de la derecha iba a ser Diego Fernández Ceballos. Iba a ser Vicente Fox a la presidencia y Diego Fernández a la jefatura de gobierno. Entonces la teníamos complicada, ¿no? Al final se resolvió con que no fue Diego Fernández, fue Santiago Krill, ¿no? Fue un distinto. Y en el caso de nosotros tuvimos una reunión con Andrés Manuel, todos los dirigentes de la izquierda de aquel momento, y nos pidió Andrés Manuel, eso fue, me tocó a mí directamente, me llamó por teléfono Chuy Falcón, que era su asistente de Andrés Manuel, me dice, oiga, el licenciado quiere tener una reunión con ustedes, pero que sea en un lugar discreto, alejado de la ciudad, nada de medios, o sea, lo más lejos posible. Y entonces, en aquel tiempo, el presidente del PRD se llama Carlos Simas Quisper, que era esposo de Claudia en ese momento, ¿no? Y entonces yo era su secretario de comunicación en ese comité, y le hablé, le digo, oye, Carlos, fíjate que dice Andrés Manuel que una reunión, así. Ah, pues padrísimo, sale. ¿Y dónde va a ser? Por eso te llamo, porque queremos que sea en tu casa, porque él vivía en el cerro, allá en San Andrés Totoltepec, a la salida hacia Cuernavaca, allá en una calle sin pavimentar, ahí. Y entonces dijo, no, padrísimo, déjame, le aviso a Clau para que no le lleguemos de sorpresa. ¿Cuándo va a ser? Hoy a las 5 de la tarde. Que le ponga más agua a los frijoles. Hoy a las 5 de la tarde, que ponga el café a calentar. Y entonces nos vimos ese día a las 5 de la tarde, ¿no? Y, en la casa de Carlos Simas y de Claudia Sheinbaum. Carlos Simas y Claudia Sheinbaum, ¿no? Claudia estaba en la academia, daba clases en aquel tiempo, se había un poco alejado del movimiento político, pero estaba ahí al tanto. Y Claudia lo cuenta. Claudia en una de las entrevistas dice, un día llegó Andrés Manuel a mi casa, yo no sé ni a qué llegó, ¿no? Pero ahí estuvo y ahí lo conocí, ahí estuvimos platicando, en fin. Pues ¿a qué llegó? A tomar el acuerdo de que él iba a ser el candidato de la izquierda a la jefatura de gobierno. Ahí comienza la construcción de la historia que conocemos hoy. Esa decisión se tomó ahí. El que Andrés Manuel fuera el candidato a jefe de gobierno en el año 2000 se tomó en casa de Claudia Sheinbaum, ¿no? Ahí fue la circunstancia. Y de ahí vino, bueno, pues toda esta cadena de buenos resultados, porque nos vamos a la elección, Andrés Manuel gana y ganamos todos en el 2000 la jefatura de gobierno, y eso lo vuelve una figura nacional. Y en ese proceso, Claudia es invitada por Andrés Manuel a formar parte de su gabinete en la Secretaría de Medio Ambiente, de Ecología, ¿no? A propuesta de otro amigo común que ya falleció, que era Pepe Barberán, un matemático excepcional de nuestro país, que Pepe le propone a Andrés Manuel que pudiera ser Claudia la responsable de... Imagínense nada más. La mujer a quien le sugirieron, es una metáfora por supuesto, que le sugirieron que pusiera a calentar el café para recibir a Andrés Manuel López Obrador, que no sabía qué iban a hacer, fue quien primero conquistó el poder en 2018, la hace candidata, bueno, construye la circunstancia para que sea candidata y hoy es presidenta de México. Una última, está sabrosísima la conversación, lástima que se acaba el tiempo. ¿Continuará con este bono democrático, Agustín? 73, 76% de aprobación para el segundo año. Mira, yo creo que Claudia ya ha logrado imprimir un sello propio. También se cumple un año de que estamos sin Andrés. O sea, se cumple un año de que está ella, pero también un año sin Andrés. Y con todo el cariño que le tenemos a Andrés, el respeto político, la verdad es que no ha sido una sombra. O sea, en este primer año no se ha sentido la ausencia de Andrés en el gobierno. O sea, yo veo... Además, la prudencia... ¿Esto lo habías dicho antes? No lo había dicho antes. O sea, no lo había dicho antes, pero me parece que la prudencia de Andrés de no aparecer, de no ser protagónico... Y mira que él era un hombre protagónico de a de veras. O sea, no ha habido otro político más protagónico en el siglo XXI mexicano que Andrés Manuel. Claudia ejerce el poder. Claudia ejerce el poder, tiene agenda propia, tiene maneras distintas de comunicar políticamente, no tiene la magia de Andrés Manuel de manejar todos los temas, pero es muy disciplinada, muy ordenada, y entonces la manera que ella comunica es temáticamente, los lunes un tema, los martes otro, no deja que se le crucen los cables. La postura frente a Donald Trump, que es un elemento sustancial en este primer año, ha sido muy, muy aceptable, o sea, está muy bien evaluada en la relación con Trump, no se ha salido de control. No ha habido un costo económico realmente en el país en este primer año de la relación con Trump, o sea, sí ha habido afectaciones, pero lo que se avisoraba de una devaluación
no ha sucedido nada de eso. Nada de eso. Híjole, pues ha sido una conversación espléndida con Agustín Guerrero, quien dirige a propósito el periódico El Humanista, que usted puede encontrar en las redes sociales, en YouTube y en Casa por Casa. Y Casa por Casa. ¿Cuántos ejemplares distribuimos? 100,000. Distribuimos 100,000 ejemplares mensuales. Bueno, pues ahí está el director del Humanista y además un testigo presencial de la construcción de la izquierda que hoy, guste o no guste, gobierna este país. Muchísimas gracias por compartirnos todas estas vivencias, Agustín, de verdad. Gracias a ti. Espléndida la charla. Llegamos a la parte final. Mañana, jueves, se va a poner bueno en Destrozando la Noticia. Ojalá nos acompañe, corra la voz y que tenga una espléndida mañana. Por hoy, Destrozando la Noticia tuvo para usted lo más destacado del día. En Cadena IN. Lo esperamos en la próxima emisión. Se va a poner bueno.